Avui ens visita un home, estimades oyentes, i així encetem la tercera hora del Podríem Fer-ho Millor. Un home que es pensa que ve a fer promoció del seu nou llibre, però en realitat ve a fer-nos una classe magistral de periodisme que falta ens fa, també. Però, Susa, serà de vegades, no? Perquè si no, Sílvia després ens descompta de la nòmina. Ai, doncs mira, li ho preguntem a ell, et sembla? Jesús Tintora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Benvingut ¿Cuántos al vas a Podríem cobrar? Fer-ho Millor. Bueno, de entrada vamos a poner el listón donde merece. Yo clases de periodismo ninguna. Yo soy Todas. Puedes soy gratis, más ¿no? del montoncillo y tal. Y lo único que puedo aportar es, habéis puesto Loco por Incordiar de Rosendo. Hay otro disco y otra canción que se llama Veo Veo Mamoneo. Yo soy más de Veo Veo Mamoneo, lo que puedo contar en el libro. Ya está el técnico mira, ahí. tono, Veo, pero veo, tono mamoneo, es sí, tono sí. mano rápida, nos la busca enseguida ahí en la base musical. No, o sea Loco por que- Incordiar no está mal, pero le pega más al libro Veo Veo Mamoneo. Bueno, Vaya, gracias por vaya. pasarte por aquí, porque además dentro de un rato, que te lo decía antes de empezar la entrevista, a las 7 presentas en la Sala Rusafa de la ciudad de Valencia este libro, El precio de la verdad, un libro en el que vas al grano, pero además desde las primeras líneas, porque, y creo que lo tengo aquí, la cita textual, ¿no? Dices, leemos en esas primeras líneas, que te echaron de programas de televisión con buena audiencia en etapas de gobiernos de distinto color y llevas 2 años y medio, no sé si esto ya habrá aumentado este tiempo desde que lo escribiste, sin trabajar de lo tuyo. Vamos, al leer esto también he de decirte que esperaba un libro un poco escrito desde la rabia, no desde el despecho, pero no es así. Quiero decir, hay incluso toques de humor. Sí, a ver, el libro creo que es un buen instrumento para enterarte de cómo funcionan los medios desde dentro. Creo que es una herramienta para conocer el funcionamiento y además es una herramienta que he intentado hacer alejada del sectarismo y denunciando lo que hacen unos y otros, porque lo he vivido en etapas distintas y porque también creo que eso en cierta medida es lo que tiene más valor. También es verdad que me está haciendo pues pagar facturas, porque es verdad que ahora mismo pues con este libro, por ejemplo, me están haciendo poquitas entrevistas, especialmente en Madrid, en grandes medios, pues porque al final te colocas en tierra de nadie, por así decirlo, y los afines al gobierno pues no conviene, y los afines a la derecha tampoco, y es un libro pues que me está suponiendo efectivamente que se hable menos de él, o que me hagan menos entrevistas. Y luego decías estilo directo. Yo vengo de donde vengo, yo vengo de unos cuantos años con Gabilondo y era estilo directo, claro, conciso y, como decía él, sujeto, verbo, predicado. Entonces ¿Para qué la enredarnos comunicación más, es esa, no? ¿no? Cargada de veracidad, o sea, Sí. tiene que ser verdad, pero tiene que ser sencillo y un lenguaje natural y que se entienda, ¿no? Ujú. Y ese es el motivo por el que vamos a hacer ahora. De aquí me voy, el que quiera venir, Sala Rusafa, 7 de la tarde, entrada libre, el acto que vamos a hacer con el juez Joaquín Bosch. Si un arribes. buen día para hablar con el juez Sí, Joaquín sí. Bosch, por lo que Vaya. pasó con Camps, y va a venir también Miquel Ramos, Gloria Marcos, personajes o gente que he tenido en programas de televisión. Ujú. Ara parlarem un poc més d'això, del llibre i del que faràs esta vesprada, però clar, jo estudio periodisme també, i la veritat és que últimament ho rebutjo un poc. Dic, bueno, jo he estudiat, però no em considero periodista, i tot i això tu trobes com la resposta en el periodisme i l'optimisme també? D'on naix aquest Sí. optimisme? No, optimismo no, es que yo me creo firmemente que el periodismo y la carrera de periodismo son muy necesarios. ¿Qué quieres que te digas? Lo que lo hagan todos, ¿no? Claro, pero lo tengo clarísimo. El problema está precisamente en que se aleja el oficio de los parámetros de lo que debe ser el periodismo. Es decir, el periodismo está para contar a la gente lo que pasa y teniendo en cuenta que somos servidores de la ciudadanía, no servidores de tal o cual político, por ejemplo, ¿no? Y que tú puedes tener una línea editorial en un medio, pero la línea editorial no está reñida con que tú tienes que contar la verdad. Y hay que saber que en el mundo en el que vivimos, con la intromisión que hay política, porque pues controlan medios, pues con el dinero que invierten o por el control que tienen los medios públicos, etcétera, pues evidentemente, por desgracia, hay cada vez más presiones o más intereses en que el periodismo se haga para los políticos, por ejemplo, que más que para la ciudadanía. O, bueno, pues grandes, por ejemplo, factores económicos. Vamos a ver, vivimos en un país donde hemos oído a Florentino Pérez en audios presumir de quitar y poner a periodistas. Hemos oído a Ferreras hablar con Villarejo y con Mauricio Casals, que es uno de los jefazos de los medios, decir que iban a dar contenido sabiendo que era burdo, pero lo iban a dar y podía destruir a personas. Si es que ya lo hemos oído, ni siquiera hace falta más que describir lo que ya hemos podido oir. Claro, però tu Vale. i això encara creus en el periodisme? Perquè jo dic, mira, a fer-la Sí, creo en el periodismo, a claro. pastar fang. Creo en el periodismo porque además lo considero un oficio muy necesario para la sociedad y cada vez más. Y te diré por qué. Estamos para contar lo que ocurre y también incluso para poner orden entre todo lo que se puede contar y el contenido que circula. Y me explico. Con las nuevas tecnologías, que es claramente... Estamos asistiendo al final de un mundo en la comunicación. Los medios tradicionales hay una decadencia porque cada vez más gente consume a través de lo digital y de los teléfonos móviles y demás, ¿no? Ahí circula una cantidad ingente y permanente de contenido.
hay gente que estamos permanentemente recibiendo mensajes, pues noticias que se comparten, WhatsApp, TikTok, tal. Antes, por ejemplo, pues tú podías estar a la mañana, oías un poco la radio cuando ibas a trabajar, estabas en tu trabajo, luego igual te ponías el telediario cuando llegabas a la hora de la comida. Ahora no, ahora es constante. Sí, el periodismo es más necesario que nunca para regular esa ingente cantidad de contenido. Y ahí tiene que estar el periodista, pero con los valores del periodista. El problema es que se está juntando el hecho de que hay mucho intrusismo, hay un montón de contenido que circula, con también un desprestigio del oficio, y no poner en valor, porque tenemos políticos que viven en esa miopía, no poner en valor la importancia que tiene el hacer periodismo, que no es propaganda, ni es trabajar para tal o cual partido. Pero eso lo entienden menos porque les interesa que se cuente lo que interesa a la formación política. Todo esto lo estoy diciendo de forma grosso modo, que diría el otro, ¿vale? Porque a ver, tenemos el tiempo que tenemos y hay que leer el libro, ¿no? Pero son pinceladas que creo que animan a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y lo que se viene. Claro, y una reflexión profunda porque además al hilo de esto que decías, ¿no? Tenemos mucha información y además no tenemos una educación sobre cómo gestionar esa información. No sabemos cómo contrastarla, cómo desmentir las informaciones que son falsas o los bulos. En este sentido es cuando más hay que creer en el periodista, que es lo que comentabas, pero ¿qué pasa cuando vetan? ¿Qué pasa cuando vetan al periodista, cuando te vetan? De hecho, a mí me gusta hablar de contenido más que de información, porque a veces el contenido no es información, puede ser directamente un bulo y una mentira, con lo cual es desinformación. Luego, hablabas de cuando te vetan, pues a ver, puede ocurrir, y ocurre, y yo lo he vivido, y es una parte del libro. Yo el libro creo que puede ser el 15-20%, cuento mis experiencias, pero he pretendido ser generoso y contar una panorámica de cómo está el panorama, es decir, no hablar tanto de mí como del panorama en general, ¿no? Y sí, puede ocurrir. A mí no me han apartado por mentir, no me han apartado por tener una condena, no me han apartado por haber incumplido los parámetros de lo que debe ser el oficio. Ahí me han apartado fundamentalmente porque ha habido por parte del poder político, en enjuague con poder mediático, pues un intercambio de favores, por así decirlo, y se ha cortado mi cabeza. De mí no puede aparecer, por ejemplo, los programas no iban mal de audiencia. No iban mal, no, al contrario, iban benísimo. Por eso, entonces en este caso yo me he topado con que he hecho una franja horaria donde he llegado a ser líder en la etapa de 4, había un competidor que estaba acostumbrado a ser líder y llevaba fatal no serlo, y en la etapa de TV, incluso ya antes de empezar, empiezan a maniobrar para no estar ahí. Y hay gente que maniobra, si está en los audios, se les oye cómo maniobran en los audios con Villarejo. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando se pide una cabeza, el problema no es tanto pedirla, el problema es cuando se entrega. Claro. Eso sienta un precedente también. Y nos sirve también para decir que hay gente que tiene padrinos y gente potente detrás que les sirven como un cordón sanitario para ser intocables. Yo no tengo ese, yo soy el único Pérez que hay detrás de mí es Vidal Pérez Cañete, peón de albañil de Ágreda. Es el único Pérez, yo no tengo a Florentino Pérez. Yo me saqué mi carrera, hice prácticas, fui creciendo en la profesión, a fuerza de trabajar, estudiar, pero no tengo a nadie potente detrás y eso pues también creo que lo he pagado claramente. Caray. Yo busco padrinos por si hay alguien que me escuche con dinero, me vendo. Lo cual no significa que no puedas hacer cosas sin tener padrino, pero probablemente a determinado nivel, y si molestas o haces más audiencia que tal y les supone que eres un elemento a eliminar, a quitar de ahí, lo hacen, porque se ha demostrado que lo hacen. Pero vamos, que es que, insisto, hay audios de Florentino también, por otra parte, que yo no digo que a mí me quitara Florentino Pérez, que circula una serie de bulos en torno a mí, pero él sí que presume de haber quitado y puesto a periodistas en otros medios, por ejemplo, deportivos y tal, no están ahí en los audios. Pues claro que ocurre eso a veces en despachos. ¿Y hay alguna cosa que tú consideras que fue el detonante, lo que hizo que definitivamente te apartaran? ¿En qué caso? ¿En el de TV, por ejemplo? Por ejemplo, en el TV, ya lo acabo de decir. Básicamente, a mí el problema que me encontré de inicio fue que iban a ponerme en una franja en la que habíamos sido líderes en la etapa de 4, subimos de forma muy rápida en 4, en un año éramos líderes, cuadriplicamos la audiencia en un año. El programa tenía una tendencia que era espectacular, era un fenómeno ya casi social lo que iba a ser aquello. Bueno, de hecho ahí en ese programa salieron, pues ahí era contertulio alguien que llegó a presidente del gobierno, alguien que llegó a vicepresidente, alguien que llegó a líder de la oposición. Y aquel programa, el primer programa estaba ya ahí Pedro Sánchez, estaba Pablo Iglesias, estuvo Pablo Casado, Albert Rivera, Alberto Garzón, que llegó a líder de Izquierda Unida. Es un ejemplo, pero ahí aparecía la ciudadanía, contaba sus cosas, fue un cambio de formato, de ese formato de la tertulia política, si le quieres llamar. Entonces, ¿qué ocurre? A mí todo esto lo estoy contando de hoy. Es que a mí jefes que me llamaron para la etapa de TV me dijeron, no, que es que nos están diciendo que no lo hagamos. Que no lo hagamos y nos lo están diciendo y hay quien desde la competencia se está moviendo en este sentido y es así, y me lo ha contado gente incluso del gobierno. Dicho esto, de verdad, mi caso está ahí y sirve para ver cómo
cómo puede funcionar esto del caciquismo y detrás. Como Pero de interesa con de quedarse mal, con parámetros relacionados con, vale, sí, con los poderes en la sombra y todo esto, pero con la importancia que tiene la información y cómo se negocia con la información y que sí, y cómo la verdad tiene un precio y se lo ponen, se lo quitan y se entrega, se ponen ofertas, rebajas, hay periodistas que se venden, otros que se compran, otros que tiran los precios, etcétera. Molt fort, eh? Sí, porque en anteriores libros ya has hablado, ¿no?, de los entresijos, de la política, también de la influencia de los poderes fácticos, pero en El precio de la verdad, te centras en el estado de salud del periodismo y también como industria, ¿no? Porque me imagino que ya lo habrán leído algunos compañeros de profesión y no sé qué opinión te han trasladado, porque es que yo creo que tanto vale para nosotros, los que estamos en este sector, como para el público en general, que la sociedad que entienda cómo funciona también todo esto. La nota predominante al libro de compañeros de profesión, entre comillas, lo de compañeros, ha sido dar bastante la espalda. Vaya. Sí, vamos a ver, es la realidad. Ya he dicho antes, entrevistas muy pocas, especialmente en Madrid, porque estamos acostumbrados a contar las miserias de los demás, pero no las propias. Y encima, si lo haces desde un punto de vista en el que cuestionas a ambos lados del tablero, eso se lleva fatal. Y te quedas con que al final eres más visto por unos y por otros. Aquí, por desgracia, cada vez se cultiva más pues un poco tener a la gente con una intención de acercarse a los medios para que le cuenten lo bueno de su partido y lo malo del partido rival. Cuando yo no quiero generalizar, pero a veces se cometen fallos que ya son sistémicos y que convendría que entre todos se arreglaran, ¿no? O que no se hicieran así. Son ya cuestiones del sistema. Pero ya para la persona que está escuchando, ¿ya le incomoda que le des una cierta información en contra del partido a la que esa persona es afín, por ejemplo? Totalmente. Totalmente. De hecho, a mí ha habido gente que Pero me es ha que contado... debería abrirte los ojos esto, más que incomodarte. Probablemente es un libro... No sé, puede ser excesivamente generoso, excesivamente ingenuo. Yo me encuentro con una dificultad que es la siguiente. A mis actos y mis seguidores son fundamentalmente gente progresista. Yo vengo de la SER, vengo de 4, vengo de la Sexta, es la realidad. Lo que pasa es que yo soy crítico en general, ¿no? Y porque para mí progresar es criticar lo que debe mejorar, no ser complaciente ni lamebotas, ¿no? Porque creo firmemente que el progreso es ese. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me encuentro con la enorme dificultad a veces de que ante un auditorio, si tú vas allí, vas a un auditorio, por ejemplo, mayoritariamente progresista y dices todo lo mal de la derecha y te callas lo que tenga que mejorar la izquierda, probablemente igual hasta puede haber gente que te saca no, hombros figuradamente, ¿no? Pero vas a vender igual 20 libros más, ¿no? Pero yo no soy así, yo intento poner el dedo en la llaga de donde haya que poner el dedo en la llaga. Y hay gente que eso lo lleva fatal y que no está acostumbrada a eso, pero que ni siquiera tiene la capacidad de ver lo que está mal que hacen los suyos. Porque aleccionamos cada vez más a la gente para que no tenga ese sentido crítico, para que no tenga ese criterio propio. Esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo, eso es una epidemia. Y además incluso se está tendiendo a que se polarice la gente. Y estamos entretenidos en si la culpa es de Ayuso o la culpa es del otro. La culpa será de quien sea, pero hay aspectos que hay que mejorar entre todos. Nuestra sanidad pública, la calidad del periodismo, de los medios de comunicación, problemas medioambientales, el acceso a la vivienda. Son problemas que están ahí y que hay que arreglar entre todos. Y que cada vez, por cierto, están siendo un claro lastre para generaciones. El precio de los alquileres, la lista de espera sanitaria, el problema que se nos viene con el cambio climático. Es que eso es realmente, claro, lo que nos está afectando en el día a día. Pero estamos entretenidos, ya te digo, en el periodismo de declaraciones. Entonces, lo que te digo, entonces en el libro sí hay gente que ya incluso en determinada parte pues se siente incómoda porque yo directamente interpelo al lector para llevarle a que reflexione, ¿verdad? Yo el libro quiero que no deje indiferente a nadie, que sea una especie de... ¿no? Y quizá visibilizar... no sé, de shock, si puede ser. Claro. Que merezca la pena haberlo leído, que no pase inadvertido, ¿no? Y visibilizar esto es el primer paso para acabar con este tipo de prácticas. Es el primer paso y la primera responsabilidad que tiene un periodista, contar lo que ocurre. Los periodistas somos testigos de nuestro tiempo. A ver, los periodistas. El periodismo que hago, el periodismo que hacemos, hay gente que tiene un periodismo, pues, yo que sé, deportivo o periodismo del corazón, me parece respetable. Hay gente que se dedica al periodismo de moda, pero el que hago yo, el que podemos hacer de contar la actualidad, pues una de las responsabilidades que tenemos es reflejar aspectos que vemos en el mundo en el que vivimos. Incluso pues hay un periodismo que tiene que denunciar aquello que está mal y debe ser mejorado, ¿no? Yo creo que es un deber que tenemos profesional, eso está ahí en los principios. Y nosotros ho hem fet malament, perquè clar, no sigo también te digo que es enormemente incómodo porque aquí lo que probablemente te lleve eso es hacer la pelota mucho, te va a hacer medrar más. És veritat. Pero bueno, lo que hay, yo que sé, yo llego a este punto en el que ya... Es que como el salmón. Ja que ho hem fet malament perquè en el periodisme diem sempre que l'actualitat mana, no? L'actualitat manda i clar, esta vesprada, a les 7 de la vesprada, a banda de presentar el llibre, estàs amb Ximo Bosch, Glòria Marcos, Miquel Ramos i segur que és el tema de Camps, l'absolució de Camps,
Com ho veus? Creus que tornarà a la política? Fareu periodisme. Fareu periodisme. En a mí esa decir, presentación. me parece una vergüenza. Es decir, a mí me parece una vergüenza, habiendo oído lo que hemos oído, habiendo vivido un régimen como vivimos aquí en la Comunidad Valenciana durante un tiempo importante, el saqueo que hubo de dinero público, cómo han pasado los años, cómo incluso hay medios que han jugado un papel ahí, primero para investigar, que también, pero también incluso para blanquear. Con el paso del tiempo hay gente que ha ido digiriendo eso, se digiere y se expulsa, ¿no? Ya pasa el tiempo, y porque realmente es otro de los parámetros que ocurren con el periodismo. Hay temas que duran el tiempo que duran y luego ya la gente se olvida o los asume y ya como que los olvida o le parecen menos escandalosos, que eso está claramente detrás de que a veces los temas se pudran y pasa el tiempo, ¿no? Y luego hay aspectos como las prescripciones, que es una auténtica vergüenza que los temas prescriban, que curiosamente para peces gordos los casos de prescripciones son una tónica bastante habitual, y al final, oye, a mí particularmente me parece una vergüenza, y como tal lo digo. Además hay una cosa que se dice a veces, no, es que de la justicia, respecto a las decisiones judiciales, perdón, yo puedo criticar una decisión judicial igual que puedo criticar, o me pueden criticar una decisión periodística. A mí lo que ha ocurrido en este caso me parece una puñetera vergüenza. Y reflejaba una forma de actuar, y ahí estamos, ¿no? Y lo que ocurrió con todo el dinero público, y dinero público que no se ha recuperado en bastantes casos, claro. Y hay incluso huellas urbanísticas que están ahí, que se han visto, y es así, ¿no? Y se intenta, ahora estamos ya en la fase, incluso ya no solo, todavía hay que igual pretendería sacarle en procesión, ¿no? Tot arribarà. Los lobbies y tal, que también que influyen, y que el sistema judicial en este país, y la realidad, ya está configurado así el sistema judicial para que haya privilegiados y los demás. Aforamientos, el vínculo que hay desde la política con el sistema judicial, està ahí, no? I és una punyetera vergüenza. I ja que està parlant de diners públics, a mi em venia al cap una reflexió, no? que em feien els professors, inclús quan estudiàvem la carrera, que era no podem dependre per exemple, les institucions. No podem replicar en un informatiu, per exemple, allò que ens han dit en 4 rodes de premsa o en 3 rodes de premsa o en 3 notes de premsa, i no podem dependre tampoc de la injecció de diners institucionals, bé siga a través de publicitat o de finançament. Això també està present al llibre. Sí, mucho. Uno de los agujeros negros que tenemos en la democracia en España es que no se cumple la transparencia con el dinero público que va a los medios. No se sabe muchas veces y tampoco conocemos en función de qué parámetros y de qué equidad va un dinero o no a determinados medios. Esa es la realidad. Hablo de ese dinero que, por ejemplo, va a los privados. Hay medios incluso que son expertos en sacar un montón de bulos y que se utilizan incluso para intoxicar. Están ahí porque te filtran noticias para destruir o hacer daño a rivales políticos o mediáticos o competidores económicos. Y reciben financiación en forma de publicidad institucional. A veces se dice, no, es que lo hizo una gestora, lo ha hecho una empresa pública, lo que sea. Y muchas veces no hay transparencia. Esa por una parte. Y luego en lo que son los medios públicos, y estamos en uno de ellos, yo sí creo que en bastantes casos, por desgracia, no hay planes a medio y largo plazo. Pues igual que ocurre en otras parcelas, planes educativos. No hay planes educativos a medio y largo plazo con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por desgracia están demasiado en función del color político de los gobiernos, habiendo un enorme potencial en los medios públicos, una enorme necesidad del periodismo en los medios públicos, porque la hay. Sí, ¿por qué? Pues porque es un poder, son medios que tienen que estar ajenos a determinados intereses económicos del determinado anunciante de una energética que pueda condicionar lo que cuentes o de unos grandes almacenes. Y tiene que ser un periodismo que se ocupe de lo que ocurre con la ciudadanía, de su sanidad, de su educación, de su medio ambiente, de sus barrios, del pequeño comercio, etcétera. Tiene que estar para eso. Pero muchas veces pareciera que desde la política, no generalizo, pero muchas veces parece que lo que quisieran es que sea un instrumento o un órgano de propaganda. Però, Jesús, sí, Susa, una reflexió en aquest sentit, perquè hem parlat de pressions, no?, de polítics o d'interessos, i jo també, que nosaltres que ho vivim o que tenim companys o que hem tingut una trajectòria més curta, més llarga, hem vist que moltes vegades també és la precarització del periodisme el que fa que no tinguem el temps per a contrastar informació. O sigui, que de vegades no és una pressió tan directa, però hi ha maneres i maneres de fer que el periodisme no funcioni com hauria de funcionar, no? Si tens mitja hora per fer una notícia i te passen un tall institucional i no tens un altre tall, moltes vegades anem a aquest tall, perquè no tenim una altra alternativa. Sí, bueno, de hecho hay un dato y una reflexión que hago. Hoy en día hay más periodistas en algunos gabinetes de comunicación para hacer marketing político, por ejemplo, que en algunas redacciones de periódicos. Ha ido habiendo un trasvase más para hacer propaganda o para condicionar el mensaje o hacer marketing político sin denostar el marketing político y la publicidad, pero ¿qué es lo que es? Es marketing político, es publicidad.
hay más en eso y está habiendo más oportunidades ahí que en algunas redacciones pagades, de periódicos, ¿no? Espere, que Porque, sí. entonces explica también mucho dónde estamos. Y efectivamente, a ver, muchos medios, con lo que estamos hablando de la precarización, pues efectivamente se ha recortado en profesionales que puedan ir al lugar donde ocurren las cosas, etcétera, y eso claro que redunda en la calidad de la información, y esa precariedad que se sufre pues también redunda. Y ya no solo en el hecho de que haya menos gente para hacer una determinada cobertura, sino también en el miedo que se tiene por perder el puesto de trabajo. Claro. Que se cae la autocensura también, y mucha gente asume el oficio del periodista pues como una forma de contentar o no pisar determinado charco, que se dice, para mantener y medrar. Y haces también una reflexión, ¿no?, sobre los contenidos de entretenimiento en particular que hemos querido rescatar. Dice así: debe haber entretenimiento, pero también información, y en esto último se ha ido recortando, sobre todo en contenidos de calado crítico. En cuanto al dinero de todos, toca referirse precisamente a cómo los medios, por ejemplo los públicos, han ido dedicando cada vez más espacio a determinados programas de entretenimiento, mientras se ha ido recortando en espacios de información y actualidad, donde hay reflexiones críticas sobre lo que acontece en el mundo que vivimos. Así se logra un objetivo claro: se evitan problemas con los poderosos, que pueden quejarse por los contenidos, y la gente está distraída con asuntos que no les hacen pensar demasiado. Y nosotros nos hemos visto un poquito interpelados también en esta afirmación, porque, claro, decimos que hacemos entretenimiento, pero también no sé si piensas que sirve también para agitar conciencias. A través del entretenimiento también se puede conseguir. Yo lo primero que he pensado es en la sección de mi compañera Elisa Ferrer, ¿no? En No sé qué pasa que no puc trobar casa, que hace referencia precisamente a esto que decías, a la imposibilidad de encontrar vivienda, bien sea de alquiler y incluso de comprarla. Sí, no, si lo mío no va contra el entretenimiento, claro. Lo mío va contra el recorte del periodismo sí. de investigación, el periodismo crítico, etcétera. Tiene que haber un tiempo para el entretenimiento, tiene que haber un tiempo para el deporte, tiene que haber un tiempo para la moda y hasta para la prensa del corazón. El problema es cuando se recortan los tiempos en el periodismo crítico, en los programas de reflexión sobre lo que nos ocurre, en la investigación, y evidentemente detrás de eso hay que no interesan los periodistas que molesten, que se les llama así ya, parece ser, ¿no? Esa es la realidad, va contra eso lo que ocurre. Claro. Mira, hem començat l'entrevista dient que jo no creia en el periodisme i que buscant aquest optimisme que tenies tu, però és veritat que la carrera de periodisme m'ha donat una consciència crítica i crec que això està molt bé i és molt important, que haurien de fer-la en les aules, fins i tot, o sigui, en les escoles, una assignatura de consciència crítica. Però també has parlat de les xarxes socials, internet, no?, que anava a ser allò que ens anava a alliberar, no? La cultura ens alliberarà. I pareix que estiguem cada vegada més aborregats. Yo tuve la enorme suerte de que, sinceramente, tanto el instituto como la universidad me infundieron lo que era un pensamiento crítico y la reflexión, y somos seres humanos que nos diferencian de los robots o de los borregos y pensamos, ¿no? Es verdad que yo soy de los que siempre apela, y como un mensaje optimista o hacer una propuesta, soy de los que apela a que la gente tiene que leer. La gente tiene que cultivarse, hay que trabajar la información, hay que estudiar, hay que tener un tiempo para sentarte y ver el partido, pero hay que tener un tiempo también para leer y para informarte. ¿Por qué? Porque si no somos más susceptibles de la manipulación. Y hay que trasladar a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, que lean, que se cultiven. En un país donde a veces se desprecia la cultura y los planes educativos duran escaso tiempo, porque detrás hay intereses de lobbies o políticos para cambiarlos y no se piensa tanto en la ciudadanía. Yo creo en un mundo en el que si realmente se quisiera cambiarlo a medio y largo plazo, se invertiría y se tomaría mucho más en serio un plan educativo. Eso no se hace porque no interesa. Y es la base de todo. Bueno, además de leerte, estamos acabando ya porque sabemos que tienes el acto a las 7 de la tarde, pero además de leerte en El Precio de la Justicia, la gente que nos está... De la verdad. Ay, me lo he inventado yo. La gente puede seguirte a través de tu canal de YouTube, que tienes más de 100.000 seguidores ya. Sí. Es @cintoratv, donde ahí también estás cada día. Yo no sé si tú pensabas que desde tu casa podrías llegar de forma directa a tantísima gente. Bueno, ha sido como una forma de autogestión y de subsistencia en cierta forma, aunque reconozco que estoy montando un estudio ahí en mi barrio para hacerlo un poquito más profesional. Y vamos a hacer cosas así. Estoy en la autogestión, mis libros, mis conferencias, mi canal de YouTube, sin dejar de hablar con las televisiones, que sigo hablando con ellas y hay proyectos y quién sabe si en cualquier momento se me puede volver a ver, ¿eh? Pero sinceramente tampoco es esencial, porque afortunadamente yo sigo yendo pues en el metro de Madrid, la gente me para y me dice: he visto tu vídeo de esta mañana en el canal de YouTube, o sigue haciéndolo, o he leído tu libro, o voy a tu conferencia. Si te cierran una puerta hay que abrir una ventana. Claro como me creo lo que hago y mis padres me pagaron una carrera, pues intento que eso no sea baldío, ¿no?
Y ya está. Y para mí es sinceramente una suerte poder hacer un acto como el de ahora en Rusafa, que nos vamos aquí pitando ya para estar ahí, hacer un acto de entrada libre. Se puede comprar el libro, lo firmaremos, pero la gente puede preguntar. Escucho lo que la ciudadanía, un periodista tiene que escuchar a la gente. Para mí es una suerte. Yo soy un chaval de pueblo de 3.000 y pico habitantes que a veces dice, joder, mira, viene gente a oír lo que le cuento. Yo era un chaval que estaba ahí en un pueblecito con 20 amiguitos, que nos juntábamos de vez en cuando y, ¿sabes? Y hacíamos gamberradas. Como cualquiera, claro que sí. Bueno, pues lo dejamos irse ya, porque está Chimo Bosch, está Gloria Marcos y Miquel Ramos esperante en la sala Rusafa. Moltíssimes gràcies. De verdad que un enorme placer y muy agradecido por este rato, por esta entrevista, que ya digo que no se hacen tantas, con lo cual agradezco enormemente cada una que se hace y la verdad que le pasa muy bien. Muchísimas gracias. Aunque se n'anem. Ya estás escoltando, ¿no? El veo mamoneo que nos pedías al principio. Claro, has ejercido tu influencia y tu presión. Y hemos cedido ante estaba ahí rápidos, ha visto rápidos. Gracias. Gracias. Gracias.